Ok. Bueno, antes de empezar, me gustaría escucharlo. Si tienen alguna consulta, alguna duda, los escucho. Yo con el tema de la parte esa de ojo abierto en la oscuridad y escritura con los ojos cerrados. Ujú. O sea, ¿es muy literal eso o sea, es Literalísimo. así? Mi Literalísimo. pregunta. Sí. Literalísimo. Listo, era saber eso, me quedó la duda ahí dando vuelta desde la otra clase y Rolando, queda. le hago una pregunta. ¿Usted tiene cataratas? No, ¿Conoce a alguien con cataratas? no que yo sepa. Si lo tiene, no me ha dicho. Bueno, le comento, la gente con cataratas no ve nada tampoco, ¿no? Es básicamente como que están escribiendo sobre la nada, no es que ven oscuro, pero sobre la nada, digamos. Bueno, escriben parecido, fuera del renglón, para todos lados, básicamente, ¿sí? No tienen una linealidad en la escritura, ¿sí? Básicamente cuando uno hace un trazo, digamos, a ver, cuando uno hace el trazo, en este caso cuando uno puede ver el trazo, eh, mantiene un cierto orden respecto a la linealidad de la letra, mantiene un orden respecto a la forma de realizar los rasgos de la letra, ¿sí? Pero cuando uno no ve nada, ¿sí? Esos rasgos se vuelven más o menos infantiles, digamos. Eh, el problema está cuando uno levanta el elemento escritor del soporte, ¿sí? ¿Dónde apoyamos antes? Básicamente. Ahí hay un olvido, básicamente no sabemos dónde está, donde empezamos a escribir, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir más que nada la escritura a oscuras o con los ojos cerrados. Y muchas personas, y sí, la verdad, a ver, lo que pasa es que también hay que tomar todas las variables para cuando uno va a hacer un cuerpo de escritura, trata de tomar todas las variables posibles. Porque, ¿qué sabemos nosotros si, por ejemplo, Lourdes hace una firma sin levantar el elemento escritor y lo hace con los ojos cerrados? Por ejemplo, Iván lo hace con la luz apagada, básicamente, ¿sí? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Hola, profe, ¿cómo anda? todo bien, Lautaro. Bueno, veamos, voy a compartir pantalla. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Sería también más o menos como el ejemplo que usted dio de las cataratas, como por ejemplo la gente que tiene astigmatismo o miopía. Y bueno, por ejemplo, a ver, depende del grado, ¿no? El grado de ceguera, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo iba a primer grado, todavía no usaba anteojos y yo escribía totalmente fuera del renglón porque obviamente no veía. Y ya en ese entonces ya tenía mucho aumento. Claro, sí, sí, Y era sí. más o menos parecido. Es parecido, la idea es que uno no pueda distinguir la línea de renglón y se pierda. Ujú. Bueno, depende obviamente del grado de enfermedad, o sea, no todo el mundo tiene astigmatismo, ¿sí? Es el astigmatismo normal que uno tiene en el ojo. Se difumina en algunos puntos la imagen, lo que no significa que lleva un lente, pero es básicamente las características del grafismo son parecidas, parecidas. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Me duele la garganta. Profesor, Sí, sí, Fidel. el examen con respecto a biométrico va a ser en agosto. ¿Va a ser oral el de nosotros o entendí mal? Sí, es oral. Entendió perfectamente bien. La verdad que no lo sé cuándo es que les toca a ustedes porque no me han mandado los exámenes. O sea, la fecha de examen. ¿Cuándo rinden ustedes conmigo? En agosto, a fines de agosto, si no me El equivoco. 17 o 19 no lo vi más. 17 de agosto. 17 Sábado. o 19, no me acuerdo bien la fecha. El 19 seguramente. 17 de 19. agosto. El 19. Sí, si dice por Zoom, es oral. Sí. Yo me quiero tomar
el trabajo de preparar las preguntas para ustedes, digamos. Dependiendo del grado de dificultad durante el cruzado, vamos a trabajar eso respecto a las preguntas. ¿Cómo van a ser las preguntas? Y como soy yo, rebuscado. Básicamente. La idea es darle una cierta dificultad. Ustedes ya están en segundo año. Se considera que el alumno del segundo año ya tiene un nivel de conocimiento de la parte teórica muy avanzada. O sea, es decir, ustedes en primer año han visto mucha teoría, y este año han visto más práctica que teoría, si no me equivoco. Entonces, o sea, los prácticos tienen más práctica que teoría, eso voy. Entonces, bueno, la idea es hacer un balance entre uno y otro. ¿Qué temas van? Y bueno, del módulo 1 al módulo 3, lo que no significa que yo me tenga que tomar licencia de contenidos del año pasado, ¿no? Puedo tomar tranquilamente contenidos del año pasado. Por ejemplo, a ver, empecemos. Empezó el profe. A ver, Iván, ¿cómo realizarías una pericia de billetes? Lo veo Sería con la sí. marca de agua, ¿verdad? ¿Cómo la realizarías a la pericia? Sería similar a la pericia caligráfica. No, porque una es impresión personal, la otra es impresión a máquina, digamos. Una tiene una impresión personal del ser humano y la otra tiene impresión calcográfica, impresión offset. La idea es, bueno, en esa pregunta, en ese tipo de preguntas, que ustedes me sepan. Bueno, lo primero que se hace primero es un análisis comparativo, ¿sí? Ahí sí podemos hablar de una pericia caligráfica, ya que se hace una comparación entre, en este caso, dos billetes. Luego se buscan las medidas de seguridad, por ejemplo. Y así voy detallando, si ustedes quieren pueden ir detallando las medidas de seguridad, pero voy detallando las medidas de seguridad. Ahora, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, Lourdes, ¿cómo se estructura una pericia? De acuerdo a los contenidos de este año, o Sí, lo de que este hemos visto. año. Lo que hemos visto el año pasado y lo que han visto este año. ¿Cómo se estructura una pericia? Sería con el tema de la rúbrica, ella me está nerviosa. ¿Cómo se estructura una pericia? ¿Por dónde empezamos para estructurar una pericia? Sería con la carátula. Ajá. Los datos en este caso serían de los peritos y de las partes intervinientes y de lo que se va a analizar. Lo que se utiliza, los elementos que se utilizan para hacer el análisis y los diferentes ítems de lo que se va, valga la redundancia, analizando en el proceso. Ponele. Bueno, la respuesta a esa pregunta es más o menos acertada, pero no. ¿Sí? La carátula, la presentación, etcétera, etcétera. Objeto de pericia, elementos ofrecidos, fundamentación técnica, científica, acciones realizadas, que bueno, estas dos forman las operaciones realizadas, y la conclusión. ¿Sí? Así se estructura la pericia. Veamos, por ejemplo, a ver, qué otra preguntita podemos hacer? Rolando, a ver. A ver, Rolando, ¿qué te puedo preguntar? Una fácil. ¿Qué relación hay entre el módulo 1 y el módulo 3?
módulo 1 y el módulo 3 de este año. Sí, de este año. El tema de la utilización de la escritura a través de la misma persona, que la realiza una persona en sus compuestos en su forma de ser, la persona. El módulo 3 habla más que nada de cómo puede afectar la personalidad o alguna actividad del tema de que tenga alguna enfermedad la persona, el tema de los sentimientos de las mismas personas puede afectar, el tema de que tenga algún problema somático. Todo eso influye, que en el módulo 1 hablamos todo lo que sería el compuesto de la estructura del análisis de la escritura, se me fue el nombre, pero, o sea, en el módulo 1 se hace todo lo que es el análisis caligráfico, en donde a través de una firma o un cuerpo de escritura, tanto dubitada como indubitada, se hace la comparación, y ahí podemos determinar el tema de lo que sería el tipo de escritura que realiza, el elemento escritor, el tema del soporte, el análisis mismo del soporte en el cual está escrito esa. En el módulo 1 hacemos un análisis de soporte. En el módulo 1 se habla todo lo que es estructura pericial, de la pericia, perdón, del dictamen. Estructura pericial del módulo 1. O sea que usted ingresó y ya aprendió a hacer una pericia. No. El módulo 1 habla sobre la formación del gesto gráfico. ¿Sí? Habla sobre las características del grafismo, del decálogo de la grafotecnia, que tiene que ver básicamente con la unión del cuerpo como un alma en sí, con la escritura. ¿Sí? A lo La que personalidad. Exactamente, a lo que nosotros llamamos gesto gráfico, la personalidad gráfica. En cambio, en el módulo 3 vemos las modificaciones de este gesto gráfico, de acuerdo si son propios del sujeto, intrínsecamente relacionado con sus modificaciones somáticas, psicológicas o psicológicas, y luego tenemos las modificaciones intrínsecas o extrínsecas que nosotros realizamos mediante la conciencia, que son las fraudulentas. ¿Sí? Claro. Bien. Nos vemos en diciembre. A ver, por ejemplo, ¿qué otra pregunta les puedo hacer? A ver, Nahuel, una pregunta sencillita. ¿Qué contenidos podrías colocar o qué contenidos colocarías, digamos, en el apartado de fundamentos técnicos, científicos, dentro de una pericia? ¿En el qué, profe? En el apartado de fundamentos técnicos científicos de una pericia, ¿qué contenidos colocarías ahí dentro? Mente en blanco, ¿qué, profe? Bueno, uno coloca en eso, dentro, digamos, de los fundamentos técnicos, puede colocar la teoría respecto a los conceptos, por ejemplo, de grafismo, de gesto gráfico, personalidad gráfica, ¿sí? ¿A qué llamamos documentología? ¿A qué llamamos perito? ¿Qué llamamos ciencia? Todo este tipo de marco teórico. Evolución del gesto gráfico, etcétera, etcétera. También podemos colocar, o debemos colocar, digamos, los principios por los cuales nuestra ciencia se rige. También colocamos cuál es el método y las herramientas. Obviamente el sistema, que corresponde al sistema escopométrico dentro del análisis caligráfico de una firma o de un manuscrito. Colocamos el método, que es el hipotético deductivo, el método científico, que tiene las características de la observación, experimentación, obviamente también medimos, falseamos, ¿sí? Corroboramos, concluimos, y llegamos a la última parte, que son las herramientas que se utilizan para hacer una pericia, que es, por ejemplo, en este caso una notebook Asus X541 y así. Una cámara fotográfica, no sé, del celular, en este caso un Nokia 1100. Básicamente, ¿sí? Esos contenidos se pueden volcar dentro de lo que llamamos apartado de fundamentos científicos, técnicos científicos.
Bien, a ver. ¿Quieren otra preguntita o quieren que sigamos con otra cosa? Ustedes decidan, ¿qué quieren? Como quiera, vamos probando también. Bueno, vamos, probamos. A ver, ¿qué más Sí, puedo sí, vamos. No hay que arrugar. preguntar? A ver, veamos. Vamos con usted, Lourdes. A ver, ¿qué pregunta le puedo hacer, Ya la Lourdes? segunda a mí no se vale. Es que voy rotando, voy rotando. A ver, Lourdes, para usted, ¿el gesto gráfico se mantiene a lo largo de los años? Uy, Sí, se están peleando. No, no se mantiene a lo largo de los años ya que se va modificando. No es lo mismo una escritura, por ejemplo, de un niño, de infante que recién está practicando. sí, Disculpe. no está bien. Ajá. Que recién está comenzando en su práctica de la escritura, es una persona adulta que ya es otro tipo de manejo del elemento escritor. Y por ejemplo, ¿qué rango usted le agregaría? O sea, ¿qué rango de edad le agregaría a usted en donde empieza a cambiar ese gesto gráfico? O sea, por ejemplo, usted me está hablando de la niñez y me está hablando de la adultez, más o menos. Claro, por ejemplo, en un jardín de infantes y en un primer grado, que sería entre el nivel inicial y primer nivel, después ya en el segundo nivel, que abarca cuarto, quinto y sexto, la escritura ya pasa de ser una letra de molde a una letra cursiva, y en el secundario ya es mucho más avanzado. Hay excepciones, obviamente, en el que se mantiene. Perfecto. ¿Y en qué excepciones no se mantiene? Por ejemplo, a veces los médicos que nosotros cuando nos dan una receta, su escritura cambia, ya que, por ejemplo, ellos para hacer resúmenes hacen su letra como en estilo de garabatos, pero son como pequeños abreviaciones que ellos mismos se entienden, que muchas veces uno no lo puede entender, pero... Perfecto. Disculpen por los sonidos. No, no. La verdad que le dan color a la charla. Bueno, a ver, Iván. ¿Qué otra pregunta te puedo hacer, Iván? A ver, ¿estás, Iván? Sí, profesor. Bueno, a ver, Iván. No sabía que era hoy el examen. No, estamos probando, a ver cómo vamos con los conocimientos, para que ustedes vean más o menos cómo estamos. A ver, coméntame una diferencia que vos encontrés entre el análisis extrínseco y el análisis intrínseco del sistema escopométrico. Algunas diferencias. Análisis extrínseco me dijo, ¿verdad? Así es. No me acuerdo. No sé si me puede dar una pista. Bueno, a ver, la primera puede ser Justamente que no tengo la foto acá. si bien ambos análisis evalúan el gesto gráfico, el análisis extrínseco lo hace superficialmente y el análisis intrínseco se adentra dentro del documento para observar los grafismos, los automatismos o lo que llamamos nosotros idiotismos gráficos. No, la verdad ¿No? que no. Bueno, en ese caso, por ejemplo, cuando ustedes tienen que resolverlo, además de lo que yo he dicho, pueden agregar que en el caso del análisis intrínseco no es tan discutible como lo es el análisis extrínseco. En el análisis extrínseco hay algunas variaciones superficiales de la propia grafía que en el análisis intrínseco no encontraremos. Por ejemplo, si Rolandito
hace siempre la misma forma de la L, entonces yo a través del análisis de trazos y rasgos del intrínseco, mucho no puedo discutir. Sí puedo discutir, por ejemplo, la inclinación que tiene la L de Rolandito, ¿sí? O sea, puede ser que Rolandito en una firma haga así, la otra haga así, la otra haga así. Podemos hablar de la inclinación de ejes de escritura, charlarlo, debatirlo. Pero si Rolandito lo hace a la misma L, de la misma forma, con el mismo bucle, entonces mucho no podemos discutir en análisis intrínseco, ¿sí? Bueno, vamos con una última. A ver, Rolando. Mande nomás. Ahí se está riendo atrás. Mi madre. A ver, Rolando, comentanos, ¿qué discoincidencias, qué divergencias, qué absurdos se encuentran entre los principios del sistema escopométrico con los apartados del sistema escopométrico? Ah, me mató esa. Esa sí que me mató. Principio y apartado. Entre principios y los apartados del sistema. O sea, por ejemplo, los principios que son los tres de la documentación dubitada, indubitada, estudio y demostración, y entre los apartados, tanto del extrínseco como del intrínseco. O sea, ¿explico cada una de las partes? ¿Esa No, sería no, la no. pregunta? ¿Qué absurdo encontrás en la relación entre uno y otro? Vos sabés que para hacer el análisis extrínseco y intrínseco, ¿sí? Necesitas saber los principios, ¿sí? Sí. Vos para hacer esto tenés que saber y hacer esto. Por ejemplo, si vos vas a hacer un análisis de soporte, los principios te dicen que tenés que tener el soporte, ¿sí? No, sinceramente no sé cómo explicarlo. No sé cómo abordar la pregunta. Bien. O sea, no entiendo esa parte cuando me dice absurdo. El absurdo es decir, hay una relación, pero que no cierra, que no concuerda. Es como una especie de discoincidencia o divergencia entre ideas. Hay algo que me está permitiendo hacer el análisis, pero que los principios no. ¿Se entiende? Sí, entiendo el concepto, pero no sé, sinceramente no sé. Ahí. Bueno, por ejemplo, ustedes para hacer un estudio extrínseco e intrínseco tienen que tener el material original, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer el intrínseco tienen que tener el soporte a mano, ¿sí? Para hacer el extrínseco lo mejor que pueden hacer es tener soporte a mano. En el extrínseco, ustedes pueden o no tener el soporte, ¿sí? Ahí en la documentación dubitada aparece que ustedes solamente sobre fotografías, duplicados, fotocopias, pueden realizarse el análisis extrínseco. Si ustedes ven la teoría, se acordarán que dice que en el material dubitado pueden realizar sobre fotocopias, duplicados, fotografías, el análisis extrínseco. Ahora yo les pregunto, ¿cómo van a hacer la evaluación del presionado si no tienen el soporte? El soporte original, ¿no? Claro, ahora sí. Eso es un absurdo, ¿sí? Eso es una... Claro, que se da al principio en algunos casos y en otros no. Eso sería. Exactamente, eso es una incoherencia. Claro. Es decir, a mí Ahora sí, el principio me está permitiendo hacer algo, pero el análisis no. ¿Sí? Entonces, ahí entre principio y análisis hay un problema. No sabemos por dónde ir. Entonces, uno ahí tiene que aclarar, esto yo no lo puedo hacer por esto y por esto, por más que el principio me lo permita. ¿Sí? claro. Hay que estudiar un poco más. Está bien, está bien. A ver, bueno, ese tipo de preguntitas, así de estas, está bien, muchas gracias, Lourdes. Ese tipo de preguntitas pueden ser preguntas para personal. Después tenemos las preguntas teóricas, digamos, ¿a qué llamamos ejes de escritura, por ejemplo?
Hola. Ah, pensé que, que había quedado así. El Aquí- eje de escritura no es donde está el... Mira, ya le estoy dando con duda, ¿no? ¿No es la inclinación que tiene lo que es toda la grafía? Sí, sí. Va para ahí. Donde inicia, digamos, la parte central. Bueno, El eje de escritura es la línea vertical que da equilibrio a la letra. ¿Sí? Bueno, iba. Por ahí. por ahí era. Tengo que afinar las palabras. ¿Vieron cuando no es por colectora? Van por las calles aledañas de barro. Las Camino paralelas. vecinal, iba. Sí, Camino vecinal. por los caminos vecinales, vamos. El día de lluvia, vamos. Por lo menos vamos a la misma dirección, digamos. No vamos en sentido perpendicular. Tenemos definido el norte. Bueno, a ver, otra pregunta teórica puede ser, ¿qué explica el decálogo de la grafotecnia? ¿Cómo le explicarían a alguien que no sabe qué es el decálogo de la grafotecnia? Yo ahí paso, sinceramente no me voy a hacer el lujo, no. Ya ahí de paso. A ver, por ejemplo, Lautaro, ¿qué explica para vos el decálogo de la grafotecnia? Paso palabra, profe. Pasa palabra. Bueno, básicamente el decálogo de la grafotecnia nos explica la relación que hay entre la personalidad del sujeto y la personalidad gráfica. ¿Sí? Nos explica que el alma es una, el grafismo es uno, no se puede igualar un alma, no se puede igualar un grafismo, el falsificador no puede cambiar su propia identidad por completo, solamente en algunas partes. El perito puede determinar cuál es el alma y puede determinar cuál es el grafismo y así, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre la personalidad del sujeto, su formación cultural, obviamente, cultural, psicológica, biológica, que se ve transcripto esto en el grafismo, ¿sí? Bien, bueno. En resumen, no sabemos nada. Hay que estudiar. En conclusión, todo desaprobado. Menos mal que el examen no era hoy, dice Iván. Sí, si no nos vemos en diciembre. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda, alguna consulta? No, de mi parte ya estoy completo, tengo que estudiar. Está bien. Para nada. Perfecto. Bueno, entonces lo dejamos acá y bueno, ustedes vayan a estudiar, aunque les queda mucho y conociéndolo ustedes estudiarán la semana antes. Conociendo, yo conozco el paño. El buen pastor conoce a sus ovejas. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Que tengan un lindo fin de felices vacaciones también, porque ya no nos veremos. Y bueno, nos estamos viendo en agosto. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, igualmente. profe. Chao.